hay una historia que ha remecido durante este 2024 a España. Bueno, ha remecido sin trauma alguno, ha sido más bien un motivo de sorna, de risa, pero la historia es espectacular, como una película de Buñuel, con un poco de Almodóvar, una cosa extraordinaria. Se trata de un cisma religioso. De pronto nos enteramos que unas monjas clarisas, que son derivados de las órdenes eh, de, de San Bernardo. em, Resulta que las monjas clarisas, un grupo de monjas clarisas en el norte, cerca de Burgos, en el norte de España, resulta que eh, habían renegado de la iglesia y estaban organizando un cisma asociado a una especie de líder espiritual de nombre Pablo de Rojas. Em, Ese era el titular, digamos, un cisma religioso medio incomprensible, ¿ya? De unas monjas clarisas que no habían tenido nunca mayor protagonismo, salvo un detalle que va a revelar la fórmula de la comprensión del fenómeno. Durante la pandemia, una fiesta clandestina que se organizó en una casa rural, como muchas casas rurales que se arrendan aquí, qué sé yo, para las vacaciones, para las fiestas y qué sé yo. Pero esta casa rural era una casa rural que estaba al interior de un convento eh, de Derio, un convento que es el convento de estas monjas clarisas. Eh, 67 personas fueron ahí registradas, denunciadas por incumplir las normas del COVID en una fiesta que duró 2 días. Em, bueno, cuando empiezan a investigar este caso de gente que arrendó un lugar para hacer una fiesta y que las monjas le arrendaron, em, la policía se da cuenta que hay una pequeña inconsistencia y es que las monjas tenían derecho a alquilar la hospedería, pero no la casa rural. Y por tanto, se acaba la historia porque no, sencillamente no pueden operar y cumplieron y estuvieron en falta. Eh, Luego nos vamos a enterar de que las monjas clarisas toman la decisión de, previo cisma, previa quiebre con la iglesia, ponen en venta la propiedad. Ponen en venta la propiedad entendiendo que ellas son las mandatarias de esa propiedad. Em, entonces, y se las va a comprar un personaje que ya aparecerá. El tema es que, mientras tanto, van y compran otro convento. Em, Dan una seña, una fianza original de 100.000 euros y más de 1 millón de euros les cuesta el nuevo convento. Eh, entonces, pero la venta se les ha complicado. La venta de su convento original se les ha complicado y entonces no tienen la plata para pagarlo. Eh, Además, el convento que han comprado es grande, pero requiere muchos arreglos y no tienen dinero para restaurarlo porque no han vendido el otro. Eh, es allí donde entra el comprador o benefactor, ¿ya? Eh, Pablo de Rojas, que en realidad se llama Pablo Rojas, pero el de Rojas te vincula con la historia de la alcurnia. Eh, Resulta el, que Pablo de Rojas, o Pablo Rojas, ¿ya? Es un personaje que se dice obispo.
eh, no es obispo formalmente en la Iglesia Católica, ni en ninguna denominación que tenga el nombre de obispo, anglicano, qué sé yo, no hay nada. Más bien había sido monaguillo. Más bien había sido excomulgado como monaguillo, o sea, no es fácil, tiene su mérito. Eh, Ahora, dentro de la iglesia él pertenece a un grupo ultra conservador y ultra radical en ese conservadurismo, que es una cosa muy frecuente ya a estas alturas del mundo. Eh, y entonces él está convencido de que ha forjado una nueva corriente político-intelectual, teológica al interior de la iglesia. Algo que se encamina, por supuesto, a convertirse, si no en una fraternidad, más bien en una congregación, quizás. Em, una de sus tesis, una tesis bien socorrida por sectores conservadores en Italia, en España, en los sectores más radicales vaticanistas. Hay toda una discusión de cuándo fue el último papa válido. ¿Cuándo fue el último papa válido? Algunos dicen que Francisco no lo es, otros dicen que ya Ratzinger no lo fue, y otros van más allá. Este va más allá. Pablo de Rojas dice que desde el Papa Pío XII que no hay un papa válido. Esto se dice habitualmente con un término precioso: la sede está vacante. La sede está vacante. No hay papa. Em, este personaje es muy extraño. No se entiende muy bien de dónde saca el dinero. Es de origen popular, eh, pero su vida parece una película. Las fotos que hay sobre él son extraordinarias. Lo muestran con su sirvienta, con su mayordomo, a él vestido de obispo dentro de su casa. Em, por supuesto, su congregación, unión, su proyecto, lo que sea, eh, resulta que existe, existe de alguna manera, existe digitalmente. Ustedes pueden ir a la página web de la Pia Unio Sancti Pauli Apostoli, eh, donde él firma como Pablo de Rojas Sánchez Franco. Su nombre original es Pablo Sánchez, o sea, Pablo Rojas Sánchez. El Franco se lo agregó en homenaje, digamos, a una persona querida. Eh, entonces, eh, él ha dicho que su familia tiene una larga prosapia en las posiciones más elevadas de su sociedad. Que su abuelo habría sido presidente de la Cámara de Comercio, de Linares. Eh, Sin embargo, nada de eso es aparentemente cierto según los que han hecho averiguaciones al respecto. Eh, También varios edificios son señalados como de su propiedad, eh, y, y la verdad es que, bueno, son edificios magníficos que él señala que son propios, pero no es verdad. Su familia decía es de sectores populares y viven en una vivienda pública, una vivienda social. Eh, entonces, la verdad es que si uno va a la dirección donde está supuestamente esta Pía Unión, eh, que específicamente en la Gran Vía 58 de Bilbao, em, y o llama a los teléfonos, va a contestar un portero que no conoce a este señor.
Eh, Sin embargo, eh, entre medio va a aparecer otro personaje eh, que también era monaguillo, también eran amigos de proyecto, compañeros de proyecto original, eran monaguillos, eh, y que se ha convertido en el portavoz, en el vocero de las monjas clarisas, el encargado entonces de dirigir las comunicaciones. José Seacero Sierra. Eh, entonces, este personaje es aparece como un sacerdote también, pero en realidad es el presidente, o sea, en realidad también, digámoslo así, si él dice que es sacerdote, bueno, ¿qué puede decir uno? No sé. Presidente de la Asociación de Cocteleros de Vizcaya. Eh, es decir, es una persona que trabaja en bares y que además preside una organización eh, gremial, sindical de cocteleros. Eh, entonces, ¿es cura o no es cura? Bueno, la iglesia dice que no es cura. Para efectos de la iglesia no lo es. Eh, entonces, tenemos una situación fantástica donde la monja Clarisa y estos dos líderes, uno el vocero y el otro el líder carismático, eh, entonces están en un proyecto conjunto donde van a marcar la línea de un cisma de la iglesia y que tiene que resolver además la problemática ya escandalosamente intensa de la falta de dinero de las monjas clarisas. Eh, entonces, lo cierto es que además aparecen denuncias contra estos dos hombres, que aparentemente aparecen por el mundo con dinero en negro, que nadie sabe muy bien de dónde sale, por supuesto porque es en negro, y que andan ofreciendo pagos en efectivo por propiedades. Eh, entonces, estos personajes están merodeando por distintas iglesias, intentando tomar contacto con ciertos sacerdotes, tratando de ganar ciertos espacios. Eh, entonces, tenemos finalmente que las monjas clarisas están con un problema financiero, aunque tienen una propiedad de un valor importante, pero difícil de encontrar un comprador. Eh, Pablo y Fran, que son estos líderes carismáticos y cismáticos, tienen dinero ilegal, pero no tienen un lugar de culto y carecen de la posibilidad de obtener propiedades. Em, entonces, en el fondo, el gran tema es cómo van a poder resolver este entuerto y consumar el acto sismático con una cierta fortaleza institucional y financiera. Em, la tesis de Pablo de Rojas es que las monjas, al haber sido expulsadas y al llevar tanto tiempo a cargo del convento, entonces son propietarias del convento y por tanto efectivamente pueden venderlo civilmente de manera totalmente oficial. Eso es lo que ellas y él señalan. La iglesia no está de acuerdo, por supuesto, pero Pablo de Rojas ha comprado entonces con su dinero en negro esta propiedad. Eh, entonces, a partir de esto es que estalla la crisis en España, la crisis de sí, porque también ha despertado más bien risa y, en fin, toda clase de locura. Eh, ahora, esto ha seguido ocurriendo. Estas monjas
están necesitadas de dinero y por tanto ellas están acostumbradas a vender sus galletitas y sus cosas que hacen en el convento y por tanto ya no tienen el convento, la gente no está yendo al convento, entonces, y son más bien personajes de redes sociales hasta la altura. Entonces, las monjas han ido eh, a una feria de culinaria, Madrid Fusión, y llegaron allí con un nuevo producto, los bombones de mojito. ¿Ya? Eh, Así que eso es lo último que ha ocurrido. Bueno, también que han tomado posesión del lugar Pablo y Fran, posesión de lo que han comprado, ¿ya? Eh, y, eh, y en ese lugar entonces se espera poder formar, educar a los nuevos seminaristas. Eh, Según dicen, hay seminaristas, dicen ellos. Otra gente dice que no hay seminaristas alguno y que si bien aparecen nombres en la web, esos nombres son o serían falsos. Esta es la historia confusa, compleja de las monjas clarisas. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Ah, sí, les puedo decir algo más. Inmediatamente después de mañana ustedes van a encontrar la parte 2 inmediatamente. La parte 2 no es la parte 2 de esta historia, sino que es un experimento que hice que fue... no, se lo voy a contar mañana, ¿ok?